Algunos años atrás, a principios de 2020 y justo antes de la pandemia que cambió el mundo, me sumergí en una expedición que marcaría para siempre mi vida personal y profesional. Recorriendo diferentes países del continente africano, llegué a Etiopía. Conocí allí las inhóspitas tierras de los Afar, en la depresión de Danakil, las antiguas iglesias de los Tigray y, por supuesto, también las de la Libela, excavadas en la roca. Algún tiempo más tarde llegaría a uno de los lugares en donde se encuentran algunas de las culturas más antiguas del mundo, lugar donde las tradiciones ancestrales aún perviven, donde antiguos rituales y guerras tribales están a la orden del día, el Valle de Omo. Este lugar implica para el extranjero que lo visita un viaje al pasado más lejano de la historia de la humanidad, y allí convivimos con los Hammer, pudimos disfrutar de un bull jumping, con los Karo, un pueblo que está cerca de su extinción, y también con los Dasanets y sus diferentes clanes místicos de las zonas más desérticas del valle. Pero sobre todo, hubo una tribu que resaltó sobre todas, los Mursi. Catalogada comúnmente como una de las tribus más peligrosas del mundo, pudimos disfrutar de su faceta más escondida. Y allí nos hablaron de una tribu que debía vivir en un territorio mucho menos transitado, un pueblo primo hermano de estos Mursi. Compartirían muchos de sus elementos como pueblo, muchas de sus tradiciones, pero estos sí debían sobrevivir en un entorno notablemente más salvaje y más violento. Era la tribu de los Surma, y por eso hemos vuelto. De la que nos vamos alejando de los pueblos, ya no hay ningún servicio, ya no hay gasolineras. Estamos rellenando el tanque, el depósito, en una de las últimas gasolineras del territorio. Y nada más parar y bajar la ventanilla nos han dado chats. Aquí se mastica mucho chat. Aquí, en Djibouti, te mantiene despierto. Si lo masticas mucho, te pone como una moto. Yo lo viví hace un par de años. Se van masticando las hojitas más pequeñas. Así que rellenamos y continuamos. Vamos avanzando y nos vamos nutriendo de lo que vamos encontrando en el camino, ahora que todavía se encuentra algo en el camino, básicamente. Esta es probablemente la comida más típica, más tradicional de Etiopía, es el injera. El injera es este crepe, siempre se ponen vegetales, diferentes carnes, así que bueno, vamos a comer nuestros últimos injera antes de ir a lo salvaje. Ahora no estamos repitiendo toma, es otra diferente, han traído otro. Es lo bueno, aquí la comida nunca se acaba. Y de lo más típico de Etiopía, aparte del injera, es el café. Hay hasta un ritual del café. Esta no es una repetición de la toma otra vez, es nuestro tercer injera. Ahora sí que me empiezo a sentir lleno, pero hay que comer. Estamos a punto de llegar, los poblados Surma están al otro lado de estas montañas, pero ya voy a aprovechar para hablaros un poco de la situación social y política de este país, de Etiopía, la cual es muy inestable desde hace décadas. Esto se debe a que hay casi un centenar de grupos étnicos, si no me confundo son 85-86 grupos étnicos, los cuales no tienen mentalidad de nación, mentalidad en conjunto, solo piensan por sí mismos. Haciendo todo esto más complicado, desde hace décadas venía gobernando un solo grupo étnico. Esto había traído muchos problemas, malas relaciones, incluso celos y disputas entre estos mismos grupos.
2 años atrás y pocos meses después de cuando yo recorrí estas tierras, estalló una guerra. Los Tigray, una de las etnias del norte, comenzaron un duro conflicto que hasta hoy se mantiene. Este conflicto también repercutió a estas zonas sureñas, que es donde nos encontramos en estos momentos. De hecho, justamente con los Surma, los Tigray y otras milicias armaban a los Surma en el sur para que también funcionaran como milicia y así atacaran desde ambas partes al gobierno central en Addis Abeba. El hecho de esta última guerra no es el único conflicto que se vive en estas tierras. Sabéis que las propias tribus del Omo Valley también mantienen las guerras tribales. Más tarde os explicaré con quién mantiene guerra los Surma y a qué se debe. Además, los Surma también viven muy cerca de la frontera con Sudán del Sur. Los problemas de alcoholismo son palpables en muchos de estos poblados. Y esto no lo digo para dramatizar, pero aquí las matanzas, el hecho de que maten personas de repente borrachos por la noche, en controles en mitad de estas carreteras, y estas son las situaciones, también por su forma de ser. Son primos hermanos de los Mursi. Y esa dureza también la mantienen en esto. Veníamos caminando por estos caminos ya en los últimos kilómetros, íbamos encontrando poblados, también hombres caminando, siempre con el bastón de la lucha donga, con machetes o la mayoría de ellos directamente con Kalashnikov, siempre preparados para el conflicto. Y bueno, aquí nos encontramos por fin en nuestra primera noche en el territorio de la tribu Surma. Quien llega hasta aquí es porque en concreto, en específico, quiere llegar hasta estos poblados, hasta estas familias. Esto no forma parte de esta típica ruta y horrible, a mi parecer, ruta turística de las tribus del Omo Valley que explicaba en aquellos reportajes de 2020, ¿no? Donde les visitan como si fuera un zoológico, visitas de 15 minutos y continúas con la otra tribu. Se ha dado casos en los cuales estos poblados de las otras tribus del Omo Valley reciben a los turistas con piedras porque ellos mismos notan cómo se les trata, ¿no? Siempre aquí todo este tipo de interacción siempre va relacionada con el dinero. Aquí también, pero ni de lejos como ocurre en las otras tribus del Omo Valley. Se nota que llega mucha menos gente. Me gusta. Como tiene este aspecto destilado, pensé que iba a ser más duro. Pero no es tanto como un vodka, sino como un licorcito. Pero sí que va calentando, sí. Yo creo que en verdad tiene más grados que un licor. Entonces, bueno, vamos a descansar esta noche y por delante tenemos unos días espectaculares en donde vamos a aprender mucho más sobre esta gente y sobre todo, ¿por qué digo que son primos hermanos de los Mursi? Antes de adentrarnos ya en la propia materia, historia, en la identidad de este pueblo, de la tribu Surma, voy a explicar por qué hablo de que son primos hermanos de los Mursi. Ambas tribus son parte de la familia Suri. Es más, los Surma muchas veces se hacen llamar Suri directamente. Comparten el idioma,
ambas tribus. Es cierto que a veces las pronunciaciones son diferentes, pero se pueden entender entre ellos. Esto es algo muy novedoso, muy extraño incluso en el Omo Valley, donde cada tribu tiene su propio idioma. Esto ha conllevado también muchas guerras, porque no se pueden entender entre ellos, o no es fácil que se entiendan. No solo comparten el idioma, ya estáis viendo, estos mantos van prácticamente desnudos y se cubren con un manto azul, como los Mursi. Van con este bastón de las luchas Donga, como los Mursi, las escarificaciones. Las mujeres tienen los platos, estas dilataciones sublabiales. Hay muchas tradiciones, rituales, que son compartidos entre ambas tribus. Además, viven muy cerca. Por supuesto que también hay otros elementos diferenciadores entre ambas tribus. Estos sulmas se pintan como si fueran los Karo, que conocimos 2 años atrás. Se pintan expresando su personalidad, su identidad como individuo. Se pintan, se borran de nuevo, van caminando por el río y se van pintando y se van lavando con el agua del río. Tiempo atrás también los hombres se pintaban de blanco entero, fantasmales, antes de las guerras. Aparecían los grupos de ellos pintados de blanco con las armas. Imaginaos cómo debía de ser eso. Antes de terminar, por el momento voy a hablar un poco más, os voy a contar un poco más de esta fama que envuelve a los clanes Surma de violencia, de muerte. Tal vez no hablemos de maldad como tal, pero sí de comportamientos impulsivos. Aquí han matado a muchas personas. Ayer mismo nos contaba una persona cercana que mataron a un trabajador que venía para vender alimentos, para comerciar con alimentos. Lo asesinaron por la noche. Hace unos años mataron a un cura que venía aquí para construir casas y colegios para los niños desde hacía décadas. Por eso el lema cuando caminas por estas carreteras es no te pares a conversar, porque lo más seguro es que no te hagan nada. En sí, obviamente no es que maten a todo el que pase, pero si continúas y no paras, evitas riesgos, porque la otra opción también está. Pero obviamente en la otra cara de la moneda también tiene esta parte tradicional, cultural, que es la que venimos a observar. Y esta parte también se puede venir a conocer, como ya digo, solo hay que darles la oportunidad, como ocurrió con los Mursi. Nos trataron de una forma excepcional y al menos por ahora está siendo igual, está siendo lo mismo también en este caso con los Surma. Entonces siempre con cuidado, paso a paso. Aquí las disputas es algo que nadie quiere porque sabemos cómo terminan, pero vamos a continuar. be ke suri tida be anga uji tumu be ke suri mu na ko dai suri kan suri na ma hunde kan suri ti be la nga be do ni tila ba ke be do ni ya ke me son ke be do ni kel be do ni huyo gina kel ga busha la gina don ni kan challe seget hunde kama gesoi kama be do ni aha ka ba kari wa bere kinginye zukti ekanya ne ko zu bere kingi a bumiso biu age kamaine no biu na kamaine no biu yo biu ai ko toto kanu ga ganye no to gaga yo na age kamaine no biu songai tumu anda kese tumu na ko jwa gali kuna chizo hunde menga zukta iji na kune tumu na ko jwa na kune tumu no keli ne da breaking tumu kese anda kese tumu da na ko jwa gali tima hunde ko ngai ka joese na kabayaga kese anga inga kidu ya ma anda kese tumu da na kidu akaima kisi anga hunde ke hiyo damu ya diri aji tumu. Bueno, avanzando entre estas diferentes familias, estamos de suerte. Justo hemos llegado a una de las familias que está preparando la cerveza tradicional, la cerveza artesanal. Lo que tenemos aquí es sorgo mezclado con maíz. Están haciendo como un decantado de barreño en barreño, de cacerola en cacerola, y cuando se fermente se lo toman.
En otros lugares lo mezclan con trozos de panal de abeja, con miel, para que esté más dulce. Bueno, voy a preguntar si hay alguna preparada ya para probar. Pero presenciar este momento es muy especial. En esta decisión yo no he tenido nada que ver. Han decidido que estoy más guapo con el Kalashnikov al lado, así que bueno, vamos a probar cerveza con un Kalashnikov de la mano. ¿Vamos allá? Y se nota que debería estar un poco más, porque no se nota casi nada el fermentado, no tiene casi alcohol aún. Pero está bueno. Está dulzón por el cereal. Un poquito para el dueño del Kalashnikov. Los Surma o los Suri mucho tiempo atrás, al final como la mayoría de tribus en este planeta, como todos nosotros, nuestros antepasados, mucho tiempo atrás éramos nómadas, éramos cazadores, recolectores. Con la llegada del ganado, del animal doméstico, se hicieron pastores, pero nómadas aún. Más tarde, y con el control de los cultivos, sobre todo el maíz y el sorgo, lo que más se cultiva en estas zonas, ya se hicieron sedentarios, crearon estas aldeas por todo el valle. Ellos, al igual que el resto de las tribus, en estos momentos su dieta se basa en maíz, en sorgo, maíz en muchas formas, ya sean los propios maíces, hacen como palomitas o hacen este porridge, tiene algunos vegetales como espinacas, lo mezclan con este maíz y este pimiento que es como un chili que le da picante. Pues vamos a probarlo. De hecho está bien picante, ¿eh? Y es de esta agricultura de subsistencia de la que viven hoy en día, mezclado también con el ganado, con algunas cabras, algunos pollos, algunas vacas. Entonces en esto se basa la vida del Surma hoy en día, ya alejado del nomadismo, ¿no? Al
final podemos encontrar muchas similitudes con los Mursi, con lo que vivimos en aquellas tierras cercanas de estos hermanos al fin y al cabo, ¿no? ¿A qué me refiero? En este caso tampoco conviven directamente con el ganado. Las vacas son muy importantes porque quien tiene vacas es rico, quien no las tiene es pobre. Las vacas son la moneda de cambio para las mujeres, para las familias. Las vacas son riqueza, pero las mantienen un poco más alejadas. Por eso también hay conflictos, porque es más fácil de robar, porque no las tienen dentro de los poblados. El caso, hemos buscado dónde tiene el ganado, se va moviendo, y aquí estamos con el ganado, con la otra piedra angular de este pueblo, sobre todo, como digo, de la economía de este pueblo. Aquí también tiene un ritual muy importante que nos han invitado a vivir con ellos también, así que todavía se están despertando, es temprano, vamos a vivirlo en unos momentos. Este es el ritual de la sangre de la vaca, que también lo hacen los Surma, por supuesto. En este caso un poco diferente, se pintan con cenizo una vez desnudos, en vez de con excremento de las propias vacas. También se lo extraen sin matar al animal, solo le extraen como 1 litro de sangre, le cierran la herida con barro y se lo beben. Se apoderan de esta forma de la fuerza espiritual del animal, así que vamos a probar una vez más la sangre de la vaca. Bewang kia nyawa hindi kamato na kanu doro si gua to ngako na keo na ko kagamne ne na ko kini gua na dame ate koto kanu na kagame obterro kamara zo chiso zo merti na kiwo de nga na ngono ke akusi liba na ai koto kana kiwo de nga bazu meranga kiwo Realmente dentro de los Surma podemos diferenciar 3 clanes diferentes, Chai, Tirma y Balem. En total son unos 45.000, 50.000, ya sabéis que los conteos tampoco pueden ser del todo exactos, pero sí aproximados, y tenemos que tener en cuenta que son casi 3 veces más que los Mursi, por ejemplo, si hacemos la comparación. Realmente todas las tribus del Omo Valley están en guerra con las otras tribus con las que hacen frontera. Tema de vacas, tema de tierras, siempre. Las venganzas. Cuando alguien mata a un hombre, es el primer hijo de este hombre el que tiene que llevar a cabo esta venganza cuando crece. Nos iban contando, ¿no? Ellos están en guerra con los Bume, son los Nyanga-Tom. ¿Por qué están en guerra con esta tribu en concreto? Porque es la tribu que vive al lado. También por otro lado diréis, ¿de dónde vienen estas armas? ¿Por qué tienen armas? ¿Por qué tienen esta munición? Esto es algo que investigué 2 años atrás cuando estuve aquí con los Mursi, con los Hammer, con los Dasanets, con los Karo. Todos tenían armas, hicimos muchas preguntas, ¿de dónde sacaban las armas? Casi todos las sacaban de los Nyanga-Tom. Tanto los Surma como los Nyanga-Tom viven cerca de la frontera con Sudán del Sur. Entonces las intuiciones eran fáciles, las armas debían de venir de Sudán del Sur. Meses más tarde fui a Sudán del Sur, a la región de Capoeta. Estuvimos viviendo con diferentes etnias y descubrimos que los Toposa compartían idioma con los Nyanga-Tom, entonces la investigación la continuamos en esa vía. Y en efecto, las armas venían de la tribu de los Toposa, con la que convivimos por unos cuantos días, y nos explicaron que esas armas venían de los tiempos de Idi Amin, el dictador que gobernó, digamos, hace décadas en Uganda. Entonces todo este mercado negro de armas se mueve así y lo negocian, lo venden, lo compran a través de las vacas. Con 2, 3, 4 vacas pueden comprar un Kalashnikov. Entonces, bueno, era necesario para conocer un poco más, poner en contexto del porqué de estas guerras tribales y de cómo se llevan a cabo.
lo que está ocurriendo ya desde estos momentos es algo excepcional. Es uno de los elementos culturales más importantes, a su vez más violentos y sangrientos de la cultura, tanto Surma como Mursi. Es la lucha donga. Extraño de ver porque ocurre varias veces cada año, pero nunca sabes ni cuándo ni dónde, y es pura casualidad que podamos encontrar y que además nos dejen presenciarlo. Primero y antes que nada, los Mursi, los Surma, desde que son adolescentes, todos los hombres van con su bastón. Es el bastón a través del cual se convirtieron en mayores de edad, en adultos. ¿Por qué? Porque cuando son niños y quieren alcanzar esta mayoría de edad, se pegan uno a uno con estos bastones hasta que solo uno de los dos queda en pie. El que ha vencido se convierte en un adulto. El que cae derrotado, a veces sin mandíbula, con daños en los ojos, incluso algunas veces algo peor, sigue siendo un niño. En estos casos lo que están celebrando son las buenas cosechas, los buenos cultivos, como las mujeres con estas danzas, con estos cantos, con estos bailes. Ellos lo hacen a su manera, un clan contra otro. El clan con el que estamos conviviendo estos días es el clan Tirma. Por allí viene el clan Shai. Ellos, los jóvenes, se desnudan, se pintan con cenizas y se pegan con parte de un ritual, con cánticos, con todo tipo de elementos que vamos a ver ahora en breves momentos, pero esto se puede poner muy intenso. Algunas veces esto se pone muy violento. ¿Por qué? Porque aunque sea una celebración puede cobrarse venganzas. También el alcohol. Tienen armas de fuego. Vale que ambos clanes sean Surma, pero no siempre las relaciones son buenas. También pueden robar ganado, incluso tierras, entre clanes de la misma tribu. Y por eso las relaciones hay veces que se pueden volver más tensas. Moraburu kibao. Kuruma makina pasa. Bana kobere bume. Wapo uzo kiba leo. Esto no es únicamente una pelea, esto es un ritual, una ceremonia que puede durar horas, un día completo. Se juntan, se separan, se juntan, se separan. Los ancianos deciden cuándo se lucha, cuándo se deja de luchar. Algunos de ellos empiezan a sangrar fuertemente porque les han alcanzado en la cabeza. Aguantan el lloro, casi no pueden ni andar, pero siguen bailando, siguen peleando.
La realidad es que el gobierno, gobiernos regionales, incluso el propio gobierno nacional está intentando... ¡Ah, Charlie! Charlie. El gobierno, como digo, está intentando prohibir estas luchas, las luchas donga. También el tema del plato, el labio y otros elementos de la cultura que lo relacionan con el tema de salvajes, de violencia. Lo están intentando prohibir, pero ellos, lo estáis viendo, son elementos muy fuertes de su cultura y se niegan profundamente a abandonar estos ritos. Na karin loga sidde hunde inyi en hira ille de tembe ni so hira hiru ngakoy sidire ngakoy na hunde dagi sagene gore hene gabu mera ngagarure na na ngai kutunu hira anda kwa zutu so ngainde na kaga ite na zuanga angar ma benaroki hunde kan benene da keru kesere kujuwen biraba na zugo chile shimu ujugen anyore na zo chiles ngangani nganda akunu Estos días han sido realmente espectaculares y además hemos tenido mucha fortuna con los rituales y las ceremonias. Nadie sabe cuándo y dónde se van a dar. Surgen porque surgen y hay que estar ahí. Entonces por eso digo que hemos tenido mucha fortuna y además aun con todo este aura, esta fama que rodea, que envuelve al pueblo surma, hemos podido convivir con ellos, disfrutar de todo esto, del entorno, de sus tierras, de su territorio. Y de hecho otro de los elementos más famosos de la cultura surma, de la cultura suri, son las escarificaciones. Antaño demostraban cuántos enemigos de otras tribus habían matado. Hoy en día ellos tienen muchas. Ellos y ellas demuestran, bueno, primero es por belleza y después por demostrar valentía y fuerza. No solo por esto, sino por agradecerles cómo nos han abierto las puertas y cómo nos han tratado. Y antes de despedirnos de ellos, voy a escarificarme yo también. Como hice en el país Tatasomba, con los Ditamarí en Benín. Pero este es otro tipo de escarificación. Lo hacen, te agarran la carne con una espina como si fuera de un rosal y te cortan con las cuchillas de afeitar, que son con las que ellos hacen sus peinados. Entonces, vamos allá. Estoy algo nervioso, pero vamos a ver cómo se siente. Son sensaciones extrañas siempre, al final uno nota cómo le van cortando en la carne. India Suri. Thank you. Actually. Nade mai uro tong unu ko nyawa ke jendum na mai na boro usai ne dongka hiyo.